Entonces, una vez que ingresamos en Andes, nos vamos a ir al módulo de RUP, el de registro de prestaciones ambulatorias, y acá lo que vamos a encontrar va a ser una agenda dinámica creada con la prestación consulta de seguimiento de paciente asociada a infección por COVID-19. Por supuesto, esa agenda va a tener nuestro nombre, y la agenda dinámica, la particularidad que tiene es que nos permite poder agregar los pacientes sin la necesidad de que se le dé un turno desde la ventanilla. Por lo tanto, si vemos en la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, vamos a ver un botón celeste que dice agregar paciente. Con este botón nos va a permitir poder justamente agregar un paciente nuevo. Vamos a agregar un paciente ejemplo, en este caso. Buscamos por número de DNI, en un paciente real lo vamos a hacer por número de DNI, en este caso vamos a buscarlo, vamos a utilizar un paciente ejemplo. Seleccionamos al paciente, ¿sí? Fíjense que nos muestran los detalles que estarían en MPI de nuestro paciente. Lo seleccionamos al paciente con el botoncito verde que dice guardar. Guardamos esto que estamos agregando. La plataforma sí o sí me va a pedir confirmar que quiero agregar este paciente a la agenda. ¿Sí? Una vez que yo seleccione el botón confirmar, lo que va a hacer es iniciar la prestación directamente. Por eso es importante que el paciente que yo esté registrando sea el paciente al que les tengo que cargar esta prestación. Sea si lo fui a ver al domicilio o si lo llame por teléfono al paciente. Confirmamos entonces, y la pantalla que van a ver es muy similar, la misma en realidad, que la que ven en cualquier registro ambulatorio con cualquier otra prestación. La única diferencia, por supuesto, va a ser la prestación con la que está realizada la agenda, que es consulta de seguimiento de paciente asociada a infección por COVID-19. Y la particularidad que tiene esta prestación es que tienen en la solapa de sugeridos, van a tener un listado con todas las prestaciones que ustedes necesitan utilizar para hacer el llenado o el registro de este paciente. Entonces, para un paciente positivo, con un hisopado positivo, el concepto que vamos a utilizar a modo de diagnóstico va a ser enfermedad causada por COVID-19. Lo traemos a la consulta. En este caso nos está diciendo que este paciente ya tiene este concepto registrado, si queremos evolucionarlo o no. Puede ser el mismo. Si el paciente le estamos haciendo el seguimiento, lo que vamos a hacer es ir evolucionando este mismo concepto con el botón confirmar. En el caso de que sea algo nuevo, vamos a ponerle cancelar, entonces vamos a registrar un concepto nuevo, en este caso. Sería como una enfermedad causada por COVID nueva. Una vez que lo traemos a la consulta, podemos, por supuesto, escribir en el campo de texto libre que tenemos alguna evolución que queremos hacer al respecto. Podemos escribir como no podemos escribir, por eso no hay problema. Algo importante a agregar también dentro de este registro va a ser la evaluación médica inicial que le vamos a hacer al paciente, ¿sí? En el caso de que estemos en el domicilio, vamos a utilizar la evaluación médica inicial de paciente internado en domicilio asociado a infección por COVID-19. Recuerden que es un procedimiento, lo agregamos a la consulta también y podemos hacer una breve descripción de lo que nos parezca que sea relevante con respecto a la evaluación. Por otro lado, si al paciente lo llamamos por teléfono o si lo fuimos a ver en la casa, también tenemos que registrar cómo fue que lo atendimos al paciente. Si lo fuimos a visitar a la casa, vamos a utilizar un concepto que es visita domiciliaria. Sí, que puede ser o visita domiciliaria o consulta realizada en domicilio de pacientes asociados a infección por COVID. Sí, probablemente se tengan que mover para algunos conceptos, la mayoría los van a tener sugeridos, pero por ahí se tengan que mover a frecuentes por prestación, que van a ser el resto de los conceptos que vayan usando sus colegas que utilizan la misma prestación, por supuesto. Entonces, si fuimos al domicilio, tenemos el concepto consulta realizada en domicilio a paciente asociado a infección por COVID-19 o visita domiciliaria, y en el caso de que se haya realizado a través del teléfono la atención,
porque es un seguimiento nada más, podemos utilizar seguimiento telefónico, sí que lo vamos a encontrar cortito y conciso, este sí lo vamos a encontrar en sugeridos, seguimiento telefónico, y si no, consulta de telemedicina. Consulta de telemedicina, lo vamos a encontrar también en frecuentes por prestación, con pacientes asociados a infección por COVID. ¿Sí? Entonces tenemos el hisopado positivo, es la enfermedad causada por COVID, la evaluación médica inicial del paciente internado en el domicilio, la consulta telefónica, el seguimiento telefónico o la consulta de telemedicina asociada a paciente asociada a infección por COVID-19, o consulta realizada en el domicilio del paciente asociado a infección por COVID. ¿Sí? Esos van a ser los conceptos que vamos a utilizar para registrar a un paciente que sea positivo, con hisopado positivo. En el caso de que el paciente en realidad no tiene un hisopado, pero es un conviviente o un contacto estrecho de un paciente que es positivo, ¿sí? Vamos a utilizar otro concepto para registrar a este paciente. ¿Sí? En vez de utilizar la enfermedad causada por COVID, vamos a utilizar COVID-19 confirmado por síntomas y nexo epidemiológico sin PCR. Entonces, el paciente que tenga el hisopado positivo es la enfermedad causada por COVID-19. El paciente que es por nexo, se utiliza el concepto COVID-19, confirmado por síntomas y nexo epidemiológico sin PCR. Sí, eso es para un paciente que es sintomático y que puede ser positivo por hisopado o positivo por contacto estrecho. Esa sería la primera parte. Una vez que terminamos de hacer el registro de este paciente, también le podemos registrar los síntomas, si tiene falta de gusto, de olfato, si está con fiebre, eso también lo podemos registrar como hacen en cualquier otra prestación. Buscan el signo, el signo o el síntoma lo pueden buscar y lo agregan a la consulta de igual forma. Una vez que terminan de registrar, hacer todo el registro del paciente, guardamos la consulta. Validamos en este momento, la aplicación antes de validar nos va a pedir que seleccionemos un procedimiento diagnóstico principal y en el caso de la enfermedad causada por COVID, si es o no la primera vez. Como es un concepto que se tiene que reportar, un diagnóstico que se tiene que reportar, que va para C2, necesitamos confirmar sí o sí esto. Entonces, en este caso, el procedimiento principal va a ser la enfermedad por COVID para un paciente que tiene un resultado positivo, y va a ser la primera vez porque es un paciente que está confirmado recién. Entonces, en los dos ponemos que sí, validamos la consulta, confirmamos y terminamos el registro del paciente. Podemos volver al punto de inicio y seguir agregando otros pacientes de ejemplo. Si ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, un paciente que sea contacto estrecho, pero que por el momento esté asintomático. Entonces vamos a agregar paciente, buscamos también a nuestro paciente, lo seleccionamos, guardamos, confirmamos que vamos a iniciar la prestación. Y en este caso va a ser, como dijimos, un paciente contacto estrecho. Para este tipo de pacientes vamos a utilizar el concepto riesgo de exposición a COVID por contacto estrecho. ¿Sí? Fíjense que ustedes tanto en sugeridos como en frecuentes por prestación, y luego en mis frecuentes, a medida que vayan haciendo más y más atenciones, más y más consultas, van a tener todo listado, lo que ustedes más frecuentemente utilizan, lo van a tener ahí. En sugeridos van a estar los básicos que necesitan para hacer el registro de paciente COVID. Entonces, para este paciente que es un contacto estrecho, utilizamos riesgo de exposición a COVID-19 por contacto estrecho. Y lo mismo, si lo atendimos si hicimos el seguimiento por teléfono o si fuimos al domicilio, vamos a utilizar los conceptos que mencionamos en el anterior. Puede ser seguimiento telefónico, ¿sí? Seguimiento telefónico o la consulta
de telemedicina con paciente asociado a infección por COVID. Si fuimos al domicilio, vamos a utilizar consulta realizada en domicilio a paciente asociado a infección por COVID o visita domiciliaria. Sí, exactamente las mismas. En este caso vamos a suponer que le hicimos el seguimiento telefónico. Sí, entonces registramos que el paciente tiene riesgo de exposición a COVID por contacto estrecho, que lo llamamos por teléfono, y esta va a ser como una primera atención a ese paciente. Una vez que pasaron todos los días de aislamiento, el paciente no presentó síntomas y se le da el alta a este paciente, el concepto que se va a utilizar es manejo de caso finalizado. ¿Sí? Recuerden que es un hallazgo, manejo de caso finalizado. Esto le va a indicar a la persona que después vaya a ver la historia de salud del paciente o al próximo profesional que lo vea, que este paciente ya se dio de alta, cumplió con el aislamiento por ser contacto estrecho, no presentó síntomas y se le da del alta. Guardamos la consulta. Lo mismo me va a pedir seleccionar un procedimiento diagnóstico principal. En este caso le vamos a poner que es el riesgo de exposición. O en el caso de que sea un paciente que ya le dimos el alta, puede ser también el manejo de caso finalizado, como para hacer énfasis en que el paciente está de alta. Validamos, confirmamos y terminamos con el registro de ese paciente. Ahora vamos a ir con un paciente, o el registro en realidad de un paciente que está en aislamiento preventivo. Por ejemplo, no sé, llegó de viaje de alguna otra, o no sé, pasó de Neuquén Capital y se fue a Las Lajas, entonces tiene que hacer el aislamiento obligatorio. En este caso vamos a iniciarlo con paciente fuera de agenda. Si nos vamos al botón paciente fuera de agenda, seleccionamos el tipo de prestación, que en este caso va a ser exactamente el mismo, seguimiento de pacientes asociados a infección por COVID-19. Buscamos a nuestro paciente. La seleccionamos, fíjense que al lado derecho voy a ver el resumen de los datos de mi paciente. Iniciamos la prestación. La pantalla es exactamente la misma, lo único que es una forma distinta de ingresar al paciente. ¿Sí? Y en este caso vamos a utilizar el concepto paciente en aislamiento. Recuerden que en sugeridos lo van a tener. Paciente en aislamiento domiciliario preventivo por COVID-19. Igual que el riesgo de exposición a COVID es un hallazgo. Lo traemos a la consulta, tenemos el cuadro de texto libre para describir lo que sea necesario, si queremos escribir desde dónde vino, o si vino sola, o si está, cualquier dato que sea relevante, lo pueden escribir. De cualquier forma lo pueden cargar como a modo de concepto también, por supuesto. Lo mismo si lo llamamos por teléfono, nos fuimos a ver a la casa, vamos a utilizar los conceptos que venimos viendo, si es visita domiciliaria, o si es seguimiento telefónico, o si es consulta de telemedicina, o consulta realizada en el domicilio del paciente. ¿Sí? Vamos a suponer que es un seguimiento telefónico en este caso. Y algo importante que también deberían saber es que hoy se encuentra la posibilidad de poder cargar los certificados de inicio y finalización del aislamiento preventivo de los pacientes. Sí, lo van a encontrar en forma de un elemento de registro, sí, que es otra categoría de conceptos que utiliza Andes. Y lo van a tener en sugeridos también, así que se les va a hacer fácil encontrarlo. Certificado de inicio de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19 y certificado de finalización del aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19. ¿Sí? Esos son los dos conceptos que van a tener para hacer la carga de los certificados. Cuando traemos el concepto, vamos a ver que tenemos el campo fecha de inicio y fecha de fin para completar cuándo
cuándo inició el aislamiento y cuándo es la fecha probable de finalización, alguna observación, y como también está la posibilidad de poder hacer en papel el certificado, por si ella necesita un papel, podemos sacar una foto y subirlo a su historia de salud, y ella cuando se carga el concepto certificado de inicio del aislamiento preventivo y obligatorio, tiene la posibilidad de ver ese certificado a través de la aplicación de Andes en el celular. Ella ingresa como paciente y va a tener un lugar donde puede visualizar los certificados que se le cargan, tanto el de inicio como el de finalización. Por eso es importante que si le realice un certificado a la paciente, traiga el concepto y por lo menos complete un poquito los datos con los que le hice el certificado. Como les dije, pueden subir el concepto, pueden cargar la foto del certificado en papel que le hicieron, desde la aplicación, si tienen esa foto en la aplicación, o desde la aplicación móvil, sacándole una foto y subiéndola, como saben utilizarlo con el documento adjunto ya que utilizar en cualquier otra prestación ambulatoria. Desde mi PC también, si el certificado está en PDF, por ejemplo, y tiene los datos de la paciente, también se puede adjuntar, no tiene que ser solamente una foto. En el caso de que lo tengan en PDF, también lo pueden subir desde la PC. Bien, entonces estaba el inicio y también está el de finalización. El de finalización, la única diferencia que tiene, para que lo vean, es que tiene la fecha de finalización, no es la de inicio. El resto de los campos es exactamente igual, pueden subir una imagen desde la compu o desde la aplicación y tienen el campo de observaciones para poder hacer una descripción en el caso de que crean necesario. Bien. Una vez que terminamos de hacer todo el registro de la paciente, guardamos la consulta. Lo mismo nos va a pedir un concepto, procedimiento diagnóstico principal. Guardamos la consulta, confirmamos y terminamos con esta paciente. Bien, ahora vamos a hacer el ejemplo del paciente sospechoso, ¿sí? Que no es contacto estrecho, pero tiene síntomas, por ejemplo. Agregamos el paciente en la agenda dinámica. Vamos a buscar por el DNI a nuestro paciente. ¿Sí? En este caso vamos a usar un paciente ejemplo. Lo seleccionamos, guardamos, confirmamos que vamos a iniciar la prestación, que lo vamos a agregar a la agenda. ¿Sí? Y por supuesto, la pantalla va a ser exactamente la misma. Y en el caso de un paciente sospechoso, vamos a utilizar el concepto sospecha de enfermedad causada por COVID. ¿Sí? Recuerden que en buscador básico los van a tener a todos estos conceptos. Sospecha de enfermedad causada por COVID-19. Lo traemos a la consulta. Y acá podemos tener dos opciones. Al paciente es sospechoso, entonces lo vamos a hacerle un hisopado. ¿Sí? Entonces puede ser que yo estoy en el domicilio del paciente y le realizo el hisopado ahí en el mismo domicilio, o puede ser que lo derive a algún centro de salud o al hospital o a donde fuere, lo derivo a que se vaya a hacer el hisopado. Entonces, en ese caso, es sospecha de enfermedad causada por COVID y vamos a tener la opción, en el caso de que le hagamos el hisopado en el domicilio, ¿sí? Vamos a utilizar, en sugeridos por supuesto, van a tener como procedimiento toma de muestra por hisopado para detección de COVID-19. Este es el concepto que van a utilizar cuando ustedes le están realizando al paciente el hisopado en la casa o en donde estén, pero no se lo están realizando al hisopado. En el caso de que lo derive al paciente a que se haga el hisopado en algún centro de salud o en algún hospital, vamos a utilizar el concepto derivación a establecimiento de salud junto con el efector. ¿Sí? Este probablemente lo tengan que ir a buscar al buscador básico.
o lo van a encontrar también en frecuentes por prestación, o en infrecuentes si ya lo utilizaron. Fíjense que acá lo encontramos en infrecuentes. Derivación a establecimiento de salud, como procedimiento, lo traemos a la consulta y acá vamos a llenar este campo con el efector al que se lo deriva, ¿sí? Centro de Salud Progreso, Hospital Luca Roldán, Hospital Heller, donde hagan el hisopado, o algún centro de salud que le quede cerca, Villa María, Villa Florencia, cualquiera. En este caso vamos a utilizar el Centro de Salud Progreso. Derivación entonces, procedimiento, derivación a establecimiento de salud, y en la organización destino tengo que dejar a qué centro lo envía a hacerse el hisopado. Puede ser que al paciente se le haga el hisopado de PCR o puede ser que se le haga el test rápido, ¿sí? Si nosotros hicimos la prueba, la toma de muestra para el hisopado, o lo mandamos al centro de salud, registramos la sospecha de enfermedad causada por COVID, guardamos la consulta, ¿sí? Y validamos, seleccionamos siempre el procedimiento diagnóstico principal. Confirmemos y vamos a volver al punto de inicio. Entonces, pasaron unos días y nos dieron el resultado, o en realidad le hicimos el test rápido, entonces enseguida nos dan el resultado. Tenemos rápido los resultados de este paciente, entonces volvemos a registrar para este paciente que tenemos el resultado. Y en este caso, vamos a utilizar dos conceptos que ahora los vamos a ver. Seleccionamos a nuestro paciente, lo agregamos a la agenda, le iniciamos la prestación. ¿Sí? Y van a existir dos conceptos que son para el caso de para en el caso de que al paciente se le haya hecho el hisopado, el test rápido. ¿Sí? Entonces, en ese caso es resultado de test rápido de antígeno COVID-19, el resultado positivo de test rápido de antígeno COVID-19. ¿Sí? Lo puede mostrar a la consulta que el resultado dio positivo, entonces el paciente empieza el aislamiento y todo el proceso que le sigue a un resultado positivo. Puede ser que el resultado del test haya sido negativo, entonces también tenemos la opción de registrar que ese test rápido fue negativo. ¿Sí? Lo vamos a ir a buscar al buscador básico. ¿Sí? Acá lo encontramos, resultado negativo de test rápido de antígeno COVID-19. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a tener los dos conceptos, el del resultado positivo del test rápido, el del resultado negativo de test rápido. Y como habíamos visto en una de las prestaciones anteriores, también vamos a poder poner, si se le hizo el hisopado clásico al paciente, vamos a tener la opción de dejar registro de que el paciente le dio negativo el test. ¿Sí? Con el concepto test de infección por el 2019 NCO negativo o positivo. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones la pueden utilizar. Estas para en el caso de la PCR y estas para el caso del test rápido. ¿Sí? Una vez que terminamos de realizar todo el registro, guardamos la consulta de seguimiento, seleccionamos el principal. En este caso recuerden que va a haber uno solo, ¿sí? O es negativo o es positivo, no van a estar los dos, así que el procedimiento diagnóstico principal, excepto que carguen algún otro concepto que les parezca relevante para la atención, va a ser el único concepto que va a quedar en la consulta que le estamos haciendo al paciente. Validamos, confirmamos y terminamos con el registro de nuestros pacientes COVID. Bueno, recuerden que es muy importante que la prestación que utilizan para hacer el registro de los pacientes COVID o asociados a COVID, necesitan utilizarla. Es muy importante que recuerden que la prestación tanto del armado de la agenda como si al paciente lo inicio fuera de agenda,
tiene que ser consulta de seguimiento de paciente asociado a infección por COVID. No va a ser otra prestación, es exclusivamente esa para este tipo de pacientes, ¿sí? Si les suele suceder que, o si les pasa que tienen la agenda armada con esa prestación, pero no la ven a la agenda, se pueden comunicar o van a iniciar un paciente fuera de agenda y ven que no tienen la prestación consulta de seguimiento de paciente asociado a infección por COVID. Recuerden, acá la vamos a marcar, consulta de seguimiento de paciente asociado a infección por COVID. Si ven que no ven la agenda o no ven la prestación cuando iniciaron un paciente fuera de agenda, se comunican con la mesa de ayuda, se les otorga el permiso y van a poder seguir haciendo la actividad con total normalidad bajo esta prestación. Es muy importante que recuerden que no tienen que usar ninguna otra, sino esta que es exclusiva para el seguimiento de los pacientes COVID. Bien, el siguiente caso que vamos a hacer es el de un paciente que dio negativo el hisopado. Vamos a ir a paciente fuera de agenda, seleccionamos la prestación, que va a ser consulta de seguimiento de pacientes asociados a infección por COVID-19. Lo buscamos a nuestro paciente, ¿sí? Buscamos a nuestro paciente, lo seleccionamos, iniciamos la prestación y vamos a encontrar en sugeridos un concepto en la categoría de hallazgos, ¿sí? Que este es diagnóstico de infección por el 2019 nCoV negativo. Esto quiere decir que al paciente se le hizo el hisopado y el hisopado fue negativo. Nos vamos a mudar a frecuentes por prestación. Desde el diagnóstico de la infección por el nCoV 2019 negativo. Utilizamos este concepto, lo traemos a la consulta, podemos escribir algo en el caso de ser necesario, en el cuadro de observaciones, ¿sí? Guardamos y validamos la consulta porque este paciente ya se había hecho un hisopado, dio negativo, entonces ya está. Si es un paciente que puede seguir con su vida normal. Confirmamos, nos volvemos al punto de inicio y vamos a iniciar la prestación a otro paciente para generar las altas o en un caso desfavorable el fallecimiento del paciente. A ver cómo registramos esos conceptos. Entonces vamos a seleccionar otra vez el tipo de prestación. Vamos a seleccionar otro paciente. Lo seleccionamos al paciente, iniciamos la prestación. Y los conceptos que vamos a utilizar van a ser, si es un paciente que se le da de alta del domicilio porque ya no tiene síntomas, o porque directamente dejó los síntomas, terminó el aislamiento y se da como por negativizado, vamos a utilizar el concepto alta de paciente internado en domicilio. ¿Sí? Lo vamos a encontrar siempre en sugeridos, alta de paciente internado en domicilio asociado a infección por COVID-19. ¿Sí? El paciente se da de alta del domicilio, pero puede pasar que el paciente se complique y lo tenga que derivar. ¿Sí? Y para hacer la derivación de estos pacientes vamos a utilizar, pueden ser cualquiera de estos dos conceptos. Uno es derivación urgente, que este lo vamos a ir a buscar al buscador básico, es uno de los poquitos que tenemos que ir a buscar lo vamos a encontrar en frecuentes por prestación. Vamos a utilizar el concepto de derivación urgente, que es un procedimiento, ¿sí? Y acá podemos escribir lo que respecta a la derivación del paciente, porque se complicó, porque está con disnea, ¿sí? Podemos describir, podemos cargar también el concepto de disnea, si es el caso de ese paciente. La otra opción que tenemos va a ser derivación a establecimiento de salud. Y también lo vamos a encontrar como un procedimiento. La particularidad de este concepto va a ser que
Si lo traemos a la consulta, fíjense que vamos a tener un campo donde vamos a poder escribir hacia dónde lo estamos derivando. Entonces, si es un paciente que se lo deriva al hospital Heller, o si se lo deriva al hospital Boca Roldán o al Centro de Salud Progreso, por ejemplo, porque era el que más cerca estaba, podemos seleccionar acá hacia dónde vamos a llevar ese paciente. Si en este caso vamos a derivarlo al Hospital Boca Roldán, traemos el concepto de derivación establecimiento de salud y seleccionamos el efector Hospital Boca Roldán. Entonces va a quedar en la historia de salud del paciente que se complicó la internación domiciliaria y que se lo derivó al Hospital Boca Roldán en este caso. Una vez que terminamos con ese registro, guardamos la consulta. Obviamente que podemos agregar si es un paciente que tuvo disnea o que está con mucha fiebre. Todos esos datos se pueden agregar de igual forma que en cualquier otra prestación ambulatoria que ustedes utilizan. No es que solamente tienen que utilizar los conceptos COVID. Son esos más los que correspondan a la situación del paciente. Validamos, siempre, por supuesto, seleccionando el procedimiento principal. Validamos, confirmamos, volvemos al punto de inicio. Y en este caso, vamos vamos a registrar cómo hacemos para dejar en la historia de salud del paciente que el paciente lamentablemente falleció. Entonces, para eso, nuevamente, iniciamos la prestación. En este caso, lo vamos a hacer fuera de agenda. Vamos a nuestro paciente. Lo seleccionamos. Iniciamos la prestación. Y acá vamos a tener dos tipos de conceptos para registrar el fallecimiento del paciente. Sí puede ser que estamos haciendo el llamado telefónico de todos los días o de las veces que se le hace seguimiento al paciente y resulta que atiende un familiar y te dice que lamentablemente el paciente falleció hace 2 horas aproximadamente o hace 1 hora. Entonces, como yo no estoy mirando al paciente en este momento, sino que lo estoy llamando por teléfono y el familiar me está contando que el paciente falleció, vamos a utilizar un concepto que se llama paciente fallecido en su casa. En este caso lo vamos a ir a buscar al buscador básico. Fíjense que el segundo concepto que vemos es paciente fallecido en su casa. Esto quiere decir que me están avisando que el paciente falleció. En cambio, cuando yo fui al domicilio del paciente a verlo y encuentro y verifico que el paciente está fallecido, la forma en la que yo voy a registrarlo es a través de un procedimiento, ¿sí? Y el concepto va a ser notificación de fallecimiento. ¿Sí? Recuerden, fíjense que yo durante todos los registros fui escribiendo pedacitos de todas las palabras que formaban el concepto, entonces así me va filtrando la herramienta. No es necesario que escriban todo el concepto ni lo tienen que aprender de memoria, con tal de que pongan algunas palabras, lo van a ir encontrando. Recuerden que la mayoría están todas en sugeridos, así que por eso no van a tener problemas de encontrarlo, con algunas excepciones. Entonces utilizamos el concepto procedimiento, notificación de fallecimiento, para avisar que el paciente falleció. Yo fui al domicilio del paciente y veo que lamentablemente está sin vida. En ese caso utilizamos el procedimiento. Si yo me comunico por teléfono y el familiar me avisa que el paciente no tiene pulso o está sin respiración hace media hora, en ese caso utilizo, como el paciente no lo estoy viendo, utilizo el hallazgo paciente fallecido en su casa. Si yo al paciente lo fui a ver, notificación de fallecimiento. En el caso de que el fallecimiento del paciente no califique dentro de estos dos conceptos que mencionamos recién, podemos utilizar otro concepto que es un poco más genérico, pero que de igual forma
da fe de que el paciente falleció, y es el concepto muerte, que lo vamos a encontrar en el buscador básico, y lo vamos a encontrar como un hallazgo. Así sola la palabrita muerte como hallazgo la traemos a la consulta y podemos describir bien, hacer una descripción de cómo fue la muerte del paciente, si se sabe, si fue en camino al hospital o si fue en otro lado que no fuese la casa del paciente. Sí podemos utilizar este concepto que es un poco más genérico y nos permite por ahí, por supuesto, describir para ser un poquito más específico o dejar detalle de cómo fue la defunción del paciente. Una vez que terminamos, guardamos la consulta. Si se selecciona el principal, el diagnóstico principal, que en este caso va a ser uno solo, porque nunca van a estar los tres juntos, sino va a ser uno solo. Así que ya por defecto va a venir seleccionado el único concepto que carguemos. ¿Sí? En este caso llamé por teléfono, me dijeron que el paciente falleció, entonces cargo el concepto, paciente falleció en su casa, guardo y valido y nada más.